Hola a todos, mi nombre es José Antonio López Cerezo. Soy el responsable del módulo Ciencia, Tecnología y Sociedad y en esta ocasión vamos a abordar un tema que es un tema central dentro del módulo. Es el de la descripción de los enfoques y las tradiciones principales que están a la base de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Por describirlos en una cápsula de un modo muy breve, este enfoque consiste en el estudio de los aspectos sociales de la ciencia y la tecnología y se distingue por dos grandes rasgos: el carácter crítico, porque reacciona frente a la tradicional visión esencialista, benemérita, triunfalista de la ciencia, como la mera aplicación de un método para el descubrimiento de verdades. La ciencia es mucho más que eso, y en la ciencia hay implicados elementos culturales, políticos, económicos, humanos, muy importante, que necesitamos tener en cuenta para entender cómo cambia, hacia dónde cambia, cuál es el ritmo del cambio, qué persigue, etc. Y también el segundo rasgo es el carácter interdisciplinar, apreciar la complejidad de la ciencia y la tecnología. Requiere tener en cuenta o tener como base un marco explicativo lo suficientemente rico que vaya mucho más allá del estudio de los aspectos epistémicos internos de la ciencia y que incluya a la sociología, a la historia, a la politología, etc. La ciencia, la tecnología y la sociedad tienen su origen hace unos 35 años en la investigación académica, en una serie de investigadores que comienzan a estar insatisfechos con esa visión esencialista y benemérita clásica de la ciencia y consideran que es necesario contextualizarla y poner de relieve estos aspectos sociales de la misma. Y por otro lado, en el cambio en las sensibilidades públicas que se produce también hace unos aproximadamente 35 o 40 años, cuando se comienza a apreciar los efectos negativos que muchas veces de forma intencionada tiene el desarrollo tecnológico o el desarrollo industrial de base tecnológica. Un último elemento importante para caracterizar este campo es decir que sus líneas de trabajo, su horizonte de aplicación, tienen también tres líneas. Por un lado, la investigación, el proporcionar estudios de caso y elementos teóricos para entender de otro modo la naturaleza de la ciencia. Por otro lado, la educación, proponer modelos educativos y contenidos que respondan a esta nueva visión de la ciencia. Y por otro lado, las políticas públicas, proponer instrumentos que hagan posible la apertura social del control, de la regulación del cambio científico y tecnológico. El manual de referencia clásico es este manual que pueden ver, el Handbook of Science and Technology Studies, que vaya por su cuarta edición, que ha aparecido este mismo año, editado por Ulrich Feld y otros. Es el manual de referencia que se considera internacionalmente como tal. Bien, pero deteniéndonos un poquito más en qué cosa es ciencia, tecnología y sociedad, y siendo un poco transgresor, porque he utilizado esta diapositiva manuscrita, quizá para reflejar que lo que me importan más son los contenidos que las formas. Cuando uno revisa artículos que se incluyen habitualmente en este campo, se encuentra con que hay dos grandes formas de entender el estudio de los aspectos sociales de la ciencia y la tecnología que responden a dos lecturas internacionales de este acrónimo: Science, Technology and Society, Ciencia, Tecnología y Sociedad, o Estudios de Ciencia y Tecnología, Science and Technology Studies, STS, que se resume en el mismo acrónimo en inglés. Y son dos formas, dos miradas complementarias a los aspectos sociales de la ciencia. En primer lugar, la mirada a los antecedentes, cuando los aspectos sociales de la ciencia los entendemos como la influencia de la sociedad sobre la ciencia y la tecnología. Aquí se inserta la que se conoce como tradición europea o tradición de origen europeo en el estudio de los aspectos sociales de la ciencia, y complementariamente la tradición americana, que es la mirada a los aspectos sociales como consecuentes, sociales y naturales. Esta tradición americana tiene una historia más institucional y la tradición europea tiene una historia más intelectual. La tradición de origen europeo se gesta en las universidades, la gestan los académicos, y la tradición de origen americano o
norteamericano es una historia que se gesta más bien en la calle, en las asociaciones de vecinos, en las comunidades, en las organizaciones ecologistas, etcétera, pero que son complementarias y acaban confluyendo finalmente ya en los años 90 en la geografía de los enfoques ciencia, tecnología y sociedad. De hecho, si tuviéramos que señalar dos libros en el origen de estas dos tradiciones, el primer libro es La estructura de las revoluciones científicas, del físico e historiador norteamericano Thomas Kuhn, es el libro que está a la base de la tradición de origen europeo, y el segundo libro es el libro Silent Spring, la primavera silenciosa, de la bióloga norteamericana Rachel Carson, que, como muchos consideran, es el origen del movimiento ecologista. Estas dos tradiciones han recibido también las etiquetas irónicas de alta y de baja iglesia, porque la tradición de origen europeo es una tradición que se centra en los antecedentes sociales, que se centra más en la ciencia que en la tecnología, es más académica que descriptiva, tiene como base o como marco las ciencias sociales, tiene un horizonte más académico, mientras que la tradición de origen norteamericano, la conocida también como baja iglesia, es la versión del fraile frente al monje, es una tradición que se centra más en las consecuencias sociales, en la tecnología, es más práctica y valorativa, tiene como marco de reflexión las humanidades y tiene un horizonte más práctico, más centrado en la política o los cambios educativos. Cada una de estas tradiciones, aunque hoy día ya han confluido y señalan una geografía amplia, diversa, pero compartida, en su origen tenían también dos asociaciones, dos diversos tipos de revistas que estaban vinculadas a los autores que conformaban estas tradiciones. En la Alta Iglesia encontramos la Sociedad de los Estudios Sociales de la Ciencia, la Society for Social Studies of Science, y revistas como Social Studies of Science, Science, Technology and Human Values, mientras que en el caso de la Baja Iglesia encontramos otras organizaciones como la SPT, la Society for Philosophy and Technology, la NASTS, la National Association of Science, Technology and Society, y otras revistas como Technology and Society, In Society, etc. Bien, centrándonos ahora en la tradición de origen europeo y sin describir cada uno de los detalles, es una tradición que reacciona frente a la visión clásica de la ciencia que se gesta en los años 20 y 30 dentro de lo que se ha conocido como empirismo lógico, asociado al Círculo de Viena y con autores destacados como Rudolf Carnap, Karl Hempel, Moritz Schlick y otros. Esta tradición es una tradición que veía a la ciencia como la aplicación de un método para alcanzar verdades. Es mucho más complejo que eso, obviamente, pero resumiendo el punto de vista clásico, entendían la ciencia como saber metódico, como cierta clase de saber generado por la aplicación del método experimental o método científico, y los filósofos y científicos que formaban parte de este primer movimiento trataban de entender los detalles de ese método desde un punto de vista puramente internalista, puramente epistémico. Era una tradición anclada en la filosofía, con la participación de muchos científicos, que se complementaba con la visión sociológica clásica y la historiografía clásica, que describían, por el caso de la sociología, los aspectos organizativos, y en el caso de la historiografía simplemente contaban, narraban la historia triunfal de la ciencia. Las primeras críticas a esta visión esencialista, triunfalista, clásica de la ciencia llegan en los años 50 y 60, pero la verdadera alternativa, la carga de profundidad llegó con la publicación del libro de Kuhn, que hemos visto, de 1962, y el remate de la muerte de Rudolf Carnap, el líder de la visión clásica, en 1970. A partir de los 70 se gesta esta tradición de origen europeo, vinculada o tomando como núcleo original el Strong Program o programa fuerte de la sociología del conocimiento, que enuncia David Bloor y al cual acompañan otros académicos como Barry Barnes, Donald Mackenzie, etcétera, en los años 70. Ahora vamos a ver con un poquito más de detalle
los elementos principales de estos programas. A partir de fines de los 70, principios de los 80, este programa fuerte, que es el origen, como he dicho antes, de los enfoques CTS en la tradición de origen europeo, se ramifican en una serie de teorías, de modelos, como el EPOR, el SCOT, los estudios de laboratorio, etcétera, que desarrollan y diversifican este enfoque social de origen europeo y anclado sobre todo al mundo académico. Todo esto que estoy describiendo son enfoques, modelos que se desarrollan en el ámbito puramente académico en las primeras décadas de desarrollo de los enfoques CTS. El libro donde se enuncia el programa fuerte es este, Conocimiento e Imaginería Social, de David Bloor. Y por resumir en una cápsula lo que quiere decir, el mensaje que quiere trasladar este libro, cuando nosotros pensamos cuál es la relación entre naturaleza y sociedad, la respuesta clásica, la respuesta tradicional es muy sencilla. En la sociedad, en las comunidades científicas, alcanzamos las formas de consenso que alcanzamos. Los científicos describen la realidad como la describen. ¿Por qué? Porque la naturaleza es como es, porque la realidad es de ese modo. Y en ciencia se dispone del método adecuado para captar los detalles de esa naturaleza. Pues bien, el mensaje que traslada David Bloor con este libro y en general esta tradición en los enfoques CTS es que le estamos dando la vuelta a la cuestión. No es que la sociedad sea como sea o tengamos las formas de consenso que tenemos porque la naturaleza es como es, sino que la naturaleza es como es, o mejor dicho, la vemos como la vemos, porque hemos alcanzado las formas de consenso que hemos alcanzado. Y por tanto, lo que tenemos que estudiar al tratar de entender las relaciones entre naturaleza y sociedad, o tratar de entender por qué tenemos la ciencia que tenemos, lo que tenemos que estudiar, repito, es cómo se alcanzan esas formas de consenso, es decir, los aspectos sociales que rodean a la empresa de la ciencia, al desarrollo de la ciencia. Bien, en el programa fuerte, que como he dicho es el primer modelo en la tradición de origen europeo de los enfoques CTS, el programa fuerte de lo que se llamó la Sociology of Scientific Knowledge, la SSK, la Sociología del Conocimiento Científico, se apoyaba en 4 grandes principios. El primero era el de la causalidad, debemos estudiar las causas que producen el cambio en ciencia, que producen acuerdo, que producen la resolución de las controversias, las causas materiales, las causas sociales, no causas teleológicas o fantasmagóricas como la búsqueda de la verdad. En segundo lugar, el estudio debe ser imparcial, debemos atender tanto a la verdad como a la falsedad, al error como a la corrección. En tercer lugar, debemos ofrecer explicaciones simétricas, el mismo tipo de explicación para el error o para la incorrección y para la corrección. Y en cuarto lugar, este modelo explicativo debe aplicarse sobre la sociología misma. Ese es el programa que está en el origen de los enfoques CTS en esta tradición de origen europeo. Este programa después se ramificó, apareció el EPOR, apareció el SCOT, el EPOR es el Empirical Program of Relativism, el programa empírico del relativismo que saca adelante el sociólogo Harry Collins en colaboración con otros, donde se trata de estudiar controversias y cuáles son los mecanismos de cierre de esas controversias, destacando los componentes sociales en el cierre de las controversias científicas. Y posteriormente esta idea se lleva al SCOT, al estudio del cambio temporal de la tecnología, por parte del ingeniero neerlandés Vive Baika y otros colaboradores, que desarrollan una visión evolutiva o cuasi evolutiva del cambio tecnológico como un proceso de variación y selección, con determinantes sociales tanto para la generación de variaciones como para la selección de los elementos, artefactos o sistemas técnicos que producen esos contextos de variación. Otro de los
enfoques es el de los estudios de laboratorio, que son enfoques muy microsociales, muy basados en el estudio de los laboratorios o las pequeñas comunidades de investigadores, que se trata de estudiar como cajas negras, donde hay un input y un output, y ver cuáles son el input son, por ejemplo, los materiales de laboratorio, la electricidad, las pizzas que consumen, los artículos que leen, y el output son artículos que producen en el laboratorio y que pasan a formar parte del circuito internacional. ¿Qué es lo que transforma el input en un output desde el punto de vista social? Las interacciones en el laboratorio entre agentes y con los artefactos y los sistemas es lo que se estudia en los estudios de laboratorio. Y en siguiente lugar podemos también destacar la teoría del actor red, que trata de dar un paso adelante rescatando la importancia que tiene la naturaleza, que tienen los elementos que estamos estudiando en ciencia y no solamente los actores sociales, y por ello dan un salto diciendo que debemos tratar en cuanto a la agencia, en cuanto a la capacidad de influencia en el cambio de las ideas científicas, con simetría a los elementos materiales que estudiamos y los actores sociales que estudian esos elementos materiales. Es una visión un tanto más compleja, pero también más justa, porque el protagonismo en el cambio de las ideas científicas ya no solamente recae, como en enfoques anteriores, únicamente en los agentes humanos, sino también en lo que están estudiando los agentes humanos. Hay diversos recursos que se utilizan en estos enfoques, como el de la traducción, el de la heterogeneidad de los mundos de actores, que son fáciles de documentar en la literatura. En cuanto a la tradición de origen americano, es una tradición menos centrada en las ciencias sociales y más centrada en la filosofía, en las ciencias de la educación, en la ética, que se centran en estudiar cuestiones éticas, cuestiones relativas a la autonomía de la tecnología, cuestiones políticas, religiosas o sociales relacionadas con el impacto del desarrollo científico y tecnológico en el mundo social y el mundo natural. Si tuviéramos que buscar un mínimo común a ambas tradiciones, podríamos decir que, en primer lugar, rechazan la imagen clásica de la ciencia, rechazan la imagen clásica de la tecnología y critican la tecnocracia. En investigación tratan de promover una visión crítica y no esencialista. En educación tratan de establecer un puente entre culturas donde esté presente los elementos humanos y éticos en la enseñanza de las ciencias y las ingenierías, y donde en la enseñanza de las humanidades y en las artes estén presentes también los aspectos científicos y tecnológicos que son tan imprescindibles para entender la mayor parte de los asuntos sociales de interés general en nuestros días. Y en política se trata de promover, estudiar y promover mecanismos de participación. Todo esto además está enlazado, está vinculado cada una de estas ideas. Y lo ha expresado muy bien Carl Mitcham, un autor norteamericano que sigue vivo y además muy activo, en lo que él llamó el silogismo CTS. El silogismo CTS tiene 3 premisas y una conclusión. La primera premisa resume la principal conclusión de la tradición de origen europeo, la que estudiaba, si recuerdan, la influencia de la sociedad sobre el cambio científico y tecnológico. Esta premisa dice: la innovación y el desarrollo científico-tecnológico es un producto social resultante de una gran diversidad de factores, no solamente técnicos y cognitivos, también culturales, políticos y económicos. La presencia de la incertidumbre y valores externos hace posible el escrutinio social de la ciencia y la tecnología, que nos interesemos por qué ciencia y tecnología se hace y hacia dónde va. En segundo lugar, y esta premisa resume el punto de llegada de la tradición americana, la política científico-tecnológica es un factor determinante principal que contribuye a modelar nuestras formas de vida y nuestras estructuras políticas, constituye por tanto un asunto público de primera magnitud. Es decir, la sociedad está presente como antecedente en la primera premisa y como consecuente en la segunda premisa. Si además de esto reconocemos compartir un compromiso democrático, entonces la conclusión es el horizonte de acción de los enfoques CTS. Deberíamos promover la evaluación y regulación social
del cambio científico y tecnológico, lo cual significa proveer bases educativas para una participación pública e informada y también crear mecanismos institucionales para hacer posible esa participación. Este silogismo creo que resume bien el espíritu y también las líneas de trabajo que configuran la geografía actual de los enfoques CTS. Muchas gracias por la atención. Les dejo entonces con el silogismo.